Hola, ¿qué tal, amables oyentes, amables televidentes o no son? Amigos queridos todos de este programa, tenemos muchas recepciones, ya hay muchos amigos que escriben y les gusta mucho el programa. Tenemos diferentes tipos de participantes, como ustedes todos saben, en literatura, en filosofía, en política. Tenemos también nuestro querido amigo que hoy día se hace presente, nuestro querido hermano latinoamericano, desde nuestras raíces, que ya que vivimos acá en Suecia, nos tratamos mucho de hermanos porque somos de la misma, de nuestro, digamos, continente. Henry, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar, y buenos días a todos los seguidores del programa. Y bueno, estamos una vez más aquí para compartir nuestros criterios, ideas y análisis sobre situaciones relacionadas con Cuba. Sí, justamente hay una noticia que tú la vas a desarrollar y es justamente que el Parlamento Europeo condena los abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba y pide sancionar a Díaz-Canel. ¿Qué me dice de esto? Bueno, primero, en primer lugar, hay que ver o decir las cosas como lo ha planteado la respuesta que dio ya el Parlamento cubano, es decir, la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde ha planteado en su declaración de que la Unión Europea no tiene potestad jurídica, ni moral, ni política para juzgar a Cuba. Porque en definitiva la Unión Europea no es un órgano jurídico, el único órgano reconocido internacionalmente para llevar a cabo acciones de cualquier tipo para conservar la paz es Naciones, la Organización de Naciones Unidas. La Unión Europea es un bloque político-económico, un bloque político-económico que pensamos eh, está muy desprestigiado desde el punto de vista político y está entrando en una recesión económica producto precisamente a sus políticas agresivas y políticas equivocadas de aplicar sanciones en cumplimiento de las orientaciones provenientes de Washington, es decir, de los Estados Unidos. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Yo hice hoy también una pequeña directa por Facebook acerca de esta temática. Es que yo considero que la Unión Europea se ha convertido de facto, como se decía en América Latina, se hablaba mucho de las repúblicas bananeras en un tiempo. Hoy podemos decir que la Unión Europea se ha convertido en una unión bananera europea. Bananera en el sentido de que quienes mandan aquí no son los gobiernos europeos, no es el Parlamento Europeo, tienen una subordinación total neocolonial hacia los Estados Unidos, por una o por otros medios. Pero lo más triste del caso es que no solamente es una subordinación al gobierno de los Estados Unidos, sino una subordinación a las mafias cubanas que se hacen llamar exilio histórico. Yo le he copiado la frase a un influencer cubano que lo llama el exilio histérico, porque siempre están con histeria gritando sobre todo y cuanto lo que tiene que ver de Cuba. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que ver cuando analizamos cuáles son las fuerzas que participaron y votaron a favor de una política eh, de confrontación, agresividad contra los cubanos, contra Cuba, contra la República de Cuba, porque no es contra el gobierno, es contra Cuba. Inclusive lo manifestaron directamente de que el objetivo es hacer un cambio de gobierno en Cuba, que no se trata de que se hagan ciertas reformas, no, es llevar a cabo un cambio de gobierno en Cuba. Lo han dicho directamente. Entonces, cuando analizamos quiénes son estas fuerzas, por ejemplo, tenemos la gente de Vox de España, tenemos los Esferias Democráticas de Esferia, es decir, los demócratas suecos. Y entonces, cuando vemos quiénes son esas fuerzas, todo el mundo le dice que son de ultraderecha, realmente son neonazis. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, son neonazis. Ahora, una resolución
que va a afectar a un grupo nacional como es los cubanos en su propio territorio, que le va a causar daños económicos, daños políticos, daños psicológicos, daños ecológicos, porque cuando oíamos hablar a Borrell, él habla abiertamente de que desde el 2021 al 2024 hay un proyecto de 91 millones de euros. Macroeconómicamente, 91 millones de euros, eso es prácticamente nada. Y él inclusive decía que se dividía, entre otras cosas, a proyectos de carácter de salvaguardar la ecología de Cuba. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el problema? Y seguimos más adelante y nos dicen de que el problema es que hay que hacer un cambio de gobierno en Cuba. Para ello van digamos, sistemáticamente aplicando una serie de cosas. Lo primero que están aplicando es esta resolución. Después van a venir ya las resoluciones que, apoyándose en esta otra resolución, para poner fin a la colaboración económica de empresas europeas con Cuba. Van a hacer prácticamente lo mismo que han hecho con Rusia, por ejemplo, o lo pueden hacer, justificándolo con esta resolución, por ejemplo, de que las compañías de aviación no vuelen a Cuba. Van a imponer y están pidiendo imponer sanciones personales, como le llaman ahora, a ciertos dirigentes de la República de Cuba, incluido su presidente. Una franca violación de las legislaciones internacionales, porque ni siquiera con Rusia le han puesto sanciones a una serie de gente que son funcionarios rusos, pero no se han atrevido a ponerle una sanción a Xi Jinping en China o al presidente Putin. Entonces con Cuba quieren aplicársela inclusive al presidente. Lo otro es que quieren que ciertos y determinados grupos, que entre comillas tienen algunos miembros en Cuba, pero que realmente sabemos y hemos hablado en este programa, que son grupos establecidos en el exterior de Cuba, como es, por ejemplo, Cuba Decide, dirigido por Rosa María Payá, que es receptora de miles de dólares de las mafias, o mejor dicho, miles y miles de dólares canalizados a través de las mafias por supuestas organizaciones no gubernamentales, pero sabemos que el origen de ese dinero es la CIA. Entonces son todo un proyecto. Ahora quieren decir y quieren llevar el caso a de que el gobierno cubano no es legítimo representante del pueblo de Cuba, que lo son estos grupos. Inclusive ya están manejando en el día de hoy prohibirle a la delegación oficial de la República de Cuba, de su gobierno, que participe en la conferencia de la CELAC. Quieren prohibir que la delegación cubana vaya a Bruselas entre el día 17 y 18 a participar en el simposio conjunto Unión Europea-CELAC, o la tercera conferencia, como le llaman. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de arbitrariedades legales, confirma algo que yo también he planteado, que hay una cuestión que se llama lawfare. El lawfare no es más que la utilización de los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales para justificar ilegalidades. Es decir, que es un método totalmente mafioso. Es lo que están haciendo contra el pueblo de Cuba, porque hay que dejarse de hablar. No es contra el gobierno de Cuba, es contra el pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Cuba el receptor de todo el daño que va a ocasionar semejantes políticas. Y yo me pregunto, ¿piensan ellos realmente que van a lograr un cambio de gobierno en Cuba? Yo le digo ya anticipadamente, no lo van a lograr. El pueblo de Cuba se va a unir alrededor de su gobierno mucho más que lo que ha hecho hasta ahora. Y se ve en las redes. Habían convocado a salir el día 11 de julio, ahora, hace un par de días atrás, con el objetivo de calentar precisamente la situación en Cuba a raíz de que se iba a tomar esta decisión para tener mayor justificación. No tuvieron poder de convocatoria. Y como no tuvieron poder de convocatoria, entonces dicen, no, porque es que la represión no lo permite. No, es que no tuvieron poder de convocatoria. Y en las redes sociales
se ve la atmósfera de que los cubanos dentro de Cuba dicen no vamos a permitir el desorden en las calles porque nos están provocando daño. E inclusive en la resolución que la pude leer muy someramente, rápidamente, antes de comenzar el programa, están hablando del supuesto Coco Fariña, que está haciendo una huelga de hambre y sed, y que después renunció a la huelga de sed cuando yo dije que, bueno, se tenía que haber muerto hace 5 días atrás porque con la situación climatológica de Cuba y las reglas de supervivencia, que 3 días sin agua son suficientes para que un organismo colapse, y resulta ser que todavía el hombre está en huelga de hambre y han pasado ya 4 semanas. Un hombre que está supuestamente con grandes problemas de salud y deficiencias renales inclusive porque hizo supuestamente huelgas anteriores. Entonces, esto lo están utilizando como argumento para llevar a cabo esta política. Es decir, que hay individuos dentro de Cuba que se prestan como instrumento para la agresión a su propio país. Pero son una minoría, no es el pueblo. El pueblo fue aquel que votó a favor de la Constitución Socialista de Cuba del 2019. Si no me recuerdo, lo tengo anotado por aquí, déjame buscarte, el 86,85% de la población cubana votó por esa Constitución. Volviendo un poco a lo que fue la resolución tomada acá en Europa, con 359 votos a favor y 226 en contra y 50 abstenciones. Esto fue el día miércoles, o sea, el día de ayer. Ahora, aquí dice, los eurodiputados piden la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos únicamente por causa de ejercicio de sus derechos humanos, la retirada de los cargos penales abusivos y que se permita a los exiliados regresar. Eso es lo que dice. Sí. ¿Qué me dice? Ese es el comunicado que dice. Bueno, eso en parte es el comunicado. Yo también lo tengo entre mis notas. Ahí te puedo decir, en primer lugar, sí, el Parlamento Europeo tiene 635 escaños, de los cuales 359 votaron en contra, a favor de la resolución, mejor dicho, y en contra 256, 50 abstenciones, como has dicho tú, ¿no? Las exigencias que ponen, creo que de una forma u otra le hemos tratado en los anteriores programas también, porque, por ejemplo, cuando ellos hablan, los prisioneros o detenidos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio del 2011, del 2021. ¿Qué es lo que sucede? Ahí sí hubo manifestaciones en Cuba muy grandes, no es un secreto. Salieron miles de personas, en alrededor se plantea que fueron 40 puntos poblacionales o ciudades o poblados. Se plantea, no sé exactamente la cifra, porque la cifra esta de 40 me ha llegado a mí a través de los propios voceros de la mafia norteamericana. Realmente yo no conozco la cifra exacta, pero empleo esta cifra que ellos han empleado. De esos miles y miles y miles que salieron, ¿cuántos están en las cárceles? Son 763 personas. Y se calcula, según la propia contrarrevolución, de que eran alrededor de entre 40,000 y 100,000 personas. No sabemos realmente la cifra que fueron. Ahora, lo primero que te tengo que decir con respecto a esto es de que desde el primer momento, la noche que comenzó eso, yo estaba precisamente sentado ante mi computadora y estaba conversando a través de chat con un amigo en Bayamo, y el hombre me dice, espérate un momento, que hay un tumulto afuera y voy a ver qué es lo que es. Sale y me dice, óyeme, te tengo que dejar porque la contra se ha lanzado a la calle y yo y mi familia vamos a enfrentarlo. Bueno, mi amigo le rompieron la cabeza y le rompieron una pierna. Estos manifestantes pacíficos. La población cubana se interpuso entre los manifestantes y la policía y le decía a la policía, te estoy diciendo lo que me contó este amigo mío posteriormente desde el hospital, se interpusieron ellos entre la policía y los manifestantes para impedir que la policía actuara, y el pueblo fue el que actuó contra los manifestantes. Hay un barrio en La Habana que cuando llegaron las fuerzas antimotines, porque allí fue hasta con cócteles molotov y todas esas cosas, el mismo pueblo había reducido a estos dichosos manifestantes, y cuando llegaron los antimotines simplemente se los entregaron, se los llevaron porque ya estaban reducidos por las propias fuerzas del pueblo.
Las manifestaciones duraron menos de 40 horas. El presidente, alrededor de las 20, 30 horas de que se estaban produciendo las manifestaciones, el presidente de Cuba hizo una locución al pueblo. Yo pienso que, personalmente pienso que él cometió un error porque él dice, yo llamo a todos los comunistas, a todos los revolucionarios, a todos a salir a defender la revolución. Y yo pienso que ahí se salió de fuera de contexto porque ya el pueblo estaba en las calles defendiendo al gobierno y defendiendo la revolución. Ahí él tenía que haber dicho, felicito al pueblo cubano por salir a defender la revolución. Esto ha sido empleado para decir de que él estaba llamando a una confrontación civil y es el argumento que están utilizando ahora en la Unión Europea para establecerle o quererle establecer sanciones personales, lo cual es una manipulación. Ahora, vamos a hablar de los alrededor de 700 prisioneros que dicen que hay en Cuba por estos hechos. En primer lugar, no todos están prisioneros. Hubo un grupo de personas muy jóvenes, entre 16, 17 años, 18 años, demasiado jóvenes, que se le han aplicado medidas como se aplican también aquí en Suecia cuando son muy, muy jóvenes, que deben cada cierto tiempo presentarse ante las autoridades, tener unas conversaciones semanales, es decir, pero no están en las cárceles. Hay un pequeño grupo que están en cárceles. Por ejemplo, yo te hablaba de un individuo que pagó dinero a un grupo de muchachos para que le entrara en un hospital pediátrico en la ciudad de Matanza y rompieran todo lo que habían allí. Y los padres de los niños salieron a defender el hospital. A este señor sí lo sancionaron, le dieron alrededor de 20 o 22 años, no recuerdo exactamente la cifra, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, personas que tienen dinero, que se supone que salió del enemigo o de algún negocio ilícito, porque para pagar a pequeños grupos, apoyándose en las necesidades económicas que hay en Cuba, necesidades provocadas por el propio bloqueo, esos no son presos políticos. El pueblo, el gobierno de cubanos y las instituciones cubanas ha venido durante todos los años haciendo una gran labor social en los pueblos marginados sobre todo, porque existen estos pueblos marginados o barrios marginales precisamente para lograr una mejoría en el contexto de la crisis económica que tenemos. Pero cuando exteriormente se aplican todas estas sanciones, lo que hacen es boicotear los esfuerzos del gobierno cubano de mejorarle la situación a los cubanos. Eso en cuanto a los presos, los llamados presos políticos. Me planteabas también, que los exiliados regresen a Cuba. En primer lugar, Cuba en sus leyes, cualquier cubano que vive en el exterior, lo único que tiene es que acogerse a lo que se llama el programa de repatriación. ¿En qué consiste el programa? Presentar una solicitud que quiere regresar al país y presentar en qué dirección va a vivir. Eso es lo único que hay que hacer. Regresas y te quedas en el país. Pero también lo puedes hacer regresando y visitando el país y volviéndote a ir. ¿Cuál es el problema de esa exigencia tan malévola y macabra? Eso es lo que dicen ellos. Eso dentro de Sí, la pero resolución de los eurodiputados es que se permita a los exiliados regresar. Pero además de eso, fíjate dónde está también lo macabro aquí. Cuando ellos dicen exiliados, ellos se están refiriendo a la mafia de Miami. ¿Por qué? Porque ha habido individuos que se han dedicado abiertamente a atacar a Cuba en el exterior y después han querido ir a Cuba a organizar actividades en contra del gobierno. Y se le ha dicho, no señor, ustedes no pueden entrar a Cuba de acuerdo a una ley de seguridad nacional. Igualito que lo hacen los americanos, lo hacen los europeos, todos los países tienen ciertas restricciones individuales, no colectivas, contra determinadas personas. Por su actitud ante... yo realmente, personalmente he dicho, yo estoy en contra de esa política. Déjenlo entrar y métanlo preso y júzguenlo por todos los delitos que han cometido en el exterior. Pero las leyes cubanas se aplican y una de las leyes dice eso, que si eres una persona que lo que vas a ingresar al país precisamente con dinero, orientaciones, después de haber pasado un curso de 11 meses en México, por ejemplo, y pasas por Miami para recibir las orientaciones finales y quieres regresar a Cuba para formar un show mediático, Cuba le dice, no entras al país. Pero si buscas la cantidad de miles de cubanos que viven en el exterior, que algunos dicen que llega a los 3 millones, yo lo pongo en duda,
por muchas razones, pero es cierto que hay miles de cubanos viviendo en el exterior. A lo mejor 1,7 millones puede que exista, pero no 3 millones. Eh, por supuesto, a estas personas no se les ha permitido la entrada al país. ¿Qué es lo que quieren? Obligar que el gobierno cubano permita que saboteadores y agentes subversivos de la CIA, porque trabajan para la CIA, aunque no lo reconozcan, aunque sean tan estúpidos algunos que no sepan de que son agentes de la CIA, claro que no se les va a permitir entrar al país. Pero cualquier cubano que vive en el país, fuera del país, puede regresar a Cuba. Existe un programa de repatriación sin ningún tipo de exigencia. Y además de eso, los que hayan salido primeramente era 11 meses, ahora los que hayan salido por un mínimo de 3 años y quieran regresar, simplemente compra su billete de avión y regresa. Punto. Así que Sí, es una manipulación más. claro, hay una de las cosas también dentro de la resolución que también dice que advierte que el acuerdo de la Unión Europea-Cuba, el acuerdo que yo, dentro de lo que es el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, del diálogo político y cooperación, incluye una cláusula sobre derechos humanos que, en caso de no cumplirse, podría suspenderse. O sea, están poniendo digamos, en jaque en esta situación. Me recuerda un poco lo que fue Venezuela. Muchas embajadas aquí mismo en Suecia tuvieron que retirarse, centrarse por problemas, digamos, de que estaban rotas las relaciones, se rompieron. Está muy peligroso lo que está pasando con respecto a Cuba y eso va a influir muchísimo y puede producirse una cadena, un efecto dominó hacia otros países también. ¿Qué dices tú Bueno, al respecto? bueno, es precisamente el objetivo que persiguen. Están aplicando uno de los artículos de la ley Helms-Burton, que es una ley que hicieron los americanos, la última que hicieron como ley para la aplicación de bloqueo, que entre otras cosas plantea de que tienen que convertir el embargo, dicen ellos, te voy a emplear la palabra de ellos, el embargo de los Estados Unidos a Cuba, hay que convertirlo en un embargo internacional y hay que lograr que la Unión Europea y otros países del mundo y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declare un bloqueo total contra la isla de Cuba. Ese es el objetivo. Quieren hacer un bloqueo total. Y la Unión Europea, por eso te decía que se ha convertido en una unión bananera cuando se ha sumado a las políticas norteamericanas. Realmente lo que se está sucediendo es la norteamericanización de la política europea hacia Cuba. Está visto en el caso de la guerra de Ucrania. Está visto claramente de que quien está dirigiendo atrás de todo esto es Estados Unidos. Y Exactamente. Europa está a las órdenes y haciendo lo que ellos quieren hacer. O sea, es bastante alarmante lo que está pasando. Quieren también, se están intrometiendo en los asuntos internos de Cuba, no solamente, quieren intrometerse en la política internacional de Cuba, porque quieren obligar a Cuba a que diga que Cuba condena a Rusia por la guerra en Ucrania. Y Cuba ha mantenido una posición que inclusive Borrell ahí en la Unión Europea dijo, Cuba ha votado 4 veces neutral, se ha abstenido en las votaciones. Borrell lo ve eso como una gran victoria, en el sentido de que Cuba no se expresa abiertamente y dijo inclusive, hay otros amigos que son amigos de la Unión Europea que han votado a favor de Rusia. Cuba se ha abstenido. Claro, y hay otra cosa también de que quieren involucrar a toda América Latina, todo el Sudamérica, quieren involucrarlo en lo que es la guerra, tomar una posición. Y eso es lo que está buscando Estados Unidos. Y eso no lo han encontrado. Inclusive, como tú dices, al interior de Europa no están muy de acuerdo con que continúe la guerra. O sea, que pare la cosa ya. O sea, ha habido un desgaste económico enorme desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista económico. Hoy día vamos a los supermercados y la gente empieza a mirar qué va a comprar, qué es lo que va. Es horrible como hoy día hay que pensar muchísimo, porque antes no, antes entraba y sacaba, ya sabía lo que iba a tomar y todo, ningún problema. Ahora tiene que pensarlo. Es una situación bastante delicada y esto está perjudicando al mundo en general. Y en este caso de Cuba, me alarma, o sea, me preocupa. Bueno, mira, aquí hay dos cosas que hablabas, ¿no?
o tres cosas inclusive. La relación de la Unión Europea hacia el conflicto ruso-ucraniano, que realmente es un conflicto ruso-OTAN-Estados Unidos, a la cual se ha visto arrastrada la Unión Europea, precisamente por la falta de soberanía que tiene la Unión Europea. Lo está demostrando en todos los sentidos. Ahora, lo segundo que está planteando es la situación económica que se está dando en Europa. Yo el otro día me reía porque resulta ser que un compañero me dice, voy al museo. Digo, ¿qué museo? Dice, al Willis. Bueno, el que no vive en Suecia, el Willis es un mercado que se vende productos, sobre todo alimenticios. Y le digo, ¿y por qué le dices museo? Y dice, porque todo lo puedes ver y nada te puedes llevar a casa. Eso te da la muestra de la inflación que existe en los países europeos y en Suecia en particular. Aunque en Suecia todavía no ha llegado a los límites, digamos, de Francia y otros países, pero va a llegar. Ahora mucho más cuando ya Suecia entra a la OTAN, que hay que sacar dinero para subvencionar el ejército de Estados Unidos y las políticas agresivas de la OTAN. Eso es otra cosa que algún día podemos hablar de eso, ¿no? Ahora, lo otro que te está hablando, me estás hablando de la posición de la CELAC, que tampoco la han podido arrastrar a la política antirrusa abiertamente de esta forma. Y aquí yo quiero decir una cosa, dos cosas, mejor dicho. Primero, que la diplomacia cubana debe ser muy ágil en los últimos 3, 4 días que quedan del encuentro el 17 y 18 en Bruselas entre la CELAC y la Unión Europea para movilizar a la CELAC a una posición de defensa de Cuba, solidaria, de solidaridad hacia Cuba en este caso. Lo segundo es que los pueblos latinoamericanos en conjunto deben adoptar una posición común de defensa de la República de Cuba, independientemente de los criterios políticos que se puedan tener y demás. Porque hoy es Cuba, Venezuela mañana, pasado mañana Nicaragua, y dentro de una semana puede ser Chile, o puede ser Brasil, o cualquier otro país latinoamericano. Y Estados Unidos en un momento dijo que América Latina es su traspatio y que ellos tenían la política Monroe, que es como se le llaman, para subordinar. Yo creo que América Latina ha llegado el momento de anteponer una política anti-Monroe, y en este caso es el momento específico para decir no. No aceptamos la posición de la Unión Europea con respecto a Cuba, y si no la aceptamos, la rompemos también con ustedes, o al menos las congelamos. Si sucede eso, la Unión Europea va a tener, como se dice, los campesinos en mi país, recular. Es decir, darle atrás a estas decisiones, o por lo menos van a tener grandes dificultades. Yo pienso que la CELAC debe tener una posición unánime, si por lo menos unánime, mayoritaria, en contra de esta resolución y en apoyo a la República de Cuba. Bueno, vamos a ver cómo reaccionan los demás países. Bueno, ¿qué más puedes decirnos tú? ¿Cómo es la reacción del pueblo cubano? Bueno, sabemos la reacción inmediata de Miguel Díaz Canel, en la cual él manifiesta claramente de que dicen de que es una difama, no solo sobre la realidad cubana, su ordenamiento jurídico, Estado de Derecho, sino también respecto a los vínculos que Cuba mantiene con otros estados de forma soberana. Es una situación bastante crítica en este sentido. Tú como cubano, ¿cuál es el llamado que puedes hacer Bueno, en esta situación? claro, yo no estoy en la situación, yo vivo en el exterior. En el plano personal, creo que he hecho lo que entiendo que hay que hacer en este caso para defender a Cuba, para defender a la patria, guiándome por un pensamiento martiano que dijo en una de sus obras, Abdala se llama, un poema épico, donde se dice que el amor madre a la patria no es el amor al suelo que pisan nuestras plantas, es el odio eterno a quien la ataca. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y es de que en estos momentos yo apenas supe, me levanté y supe las noticias
salí con una directa en Facebook. Estoy dándote precisamente esta entrevista a ti y a los seguidores del programa para informarlo de toda esta patraña contra Cuba. He hecho aquí en este programa, he hecho un llamado de facto a los países de la CELAC de solidarizarse con el pueblo de Cuba, pero al mismo tiempo yo llamo a todas las organizaciones solidarias del mundo, a todas las personas que son solidarias con Cuba, a todas las personas que aunque no sean solidarias con Cuba, pero que tienen cierto nivel de pragmatismo humano y político para que se pronuncien en contra de tales medidas. En esta misma reunión de la Unión Europea, Borrell, que es el más alto representante de la comisión, él planteó que cuando él había ido a Cuba, de que se había acordado que en noviembre el alto comisionado para los derechos humanos de la Unión Europea visitaría Cuba. Yo de entrada yo le clausuraría la entrada a Cuba en automático, sin miramientos de ningún tipo. No se puede permitir colaborar con aquellos que no quieren colaborar con nosotros, en ningún plano. Yo creo que esa debe ser una posición de principio que debe adoptar Cuba, y creo también que si le ponen sanciones al presidente y a otros funcionarios cubanos para sanciones personales, Cuba debe responder con la misma moneda a todos los presidentes de la Unión Europea o a todos los primeros ministros de la Unión Europea, porque y a los más altos cargos del Parlamento Europeo también, por supuesto, y a todos estos 359 que votaron. Quizás alguien me vea un poco, digamos, reaccionario, intolerante, pero yo creo aquí no estamos jugando la vida de cientos de miles de niños, de mujeres, de ancianos, de hombres que están teniendo problemas para tener acceso a medicina, alimentos, a agua potable, etcétera, etcétera. Y eso Cuba tiene que responder de alguna manera. Somos una nación pequeña, pero tenemos que tener la dignidad de dar una respuesta a la altura, pienso yo. Por último, te quería decir de que habíamos hablado hace un tiempecito atrás de la visita de un submarino norteamericano violatoria a la soberanía cubana. En el día de ayer arribó el buque escuela de Rusia a Cuba, de la Marina rusa, y bueno, esto también te da una manifestación de que Cuba está manifestando también su soberanía. Cuba no se echó atrás como querían los americanos. La presencia del submarino en parte yo la tiro a esto de que sabían de que el buque iba a arribar y querían hacer esto, pero en segundo lugar querían maniatarle las manos a Cuba, porque Cuba iba a salir condenando la presencia de un submarino americano, y entonces ellos dicen, pero no critican y no condenan la presencia de un buque ruso, pero es que somos una nación libre, soberana, independiente, y podemos establecer las relaciones que queramos, y con esto le digo a la Unión Europea, somos libres, soberanos, independientes, y establecemos las relaciones que entendamos con otros países del mundo. Si ellos no la quieren tener, es un problema de ellos. Bueno, tenemos que el tiempo, tú sabes, esperamos de que la próxima semana en Bruselas tendrá una reunión la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Esperamos que en esta oportunidad se pueda defender de una u otra forma el Estado de Derecho que corresponde a Cuba, y que tenga una buena resolución, o sea, y te escuchen, ojalá te hayan escuchado lo que tú estás diciendo y planteando de que cambien su opinión, que tengamos. Bueno, vamos a esperar qué pasa la próxima semana. Tenemos que despedirnos. Correcto, tenemos que despedirnos, pero te quería decir antes de que pase este minuto de que las organizaciones de solidaridad se están movilizando hacia Bruselas precisamente para apoyar a Cuba en la cumbre paralela que el mismo Parlamento Europeo ha organizado. Veremos qué pasa. Bueno. Estemos atentos. Bueno, hasta luego a todos los seguidores del programa. Y de mi parte, un cariñoso abrazo fraternal a cada uno de ustedes, y será hasta pronto. Chaito. Chao.